Imagínese la escena, un domingo por la tarde en North Hills, Raleigh, con el aroma del pollo asado en el aire y el peso de las expectativas tácitas flotando sobre la mesa. Yo, Gillian Reed, la más joven de la familia, de 30 años, respiré hondo antes de soltar la bomba: voy a comprar una casa. La risa explotó como un globo pinchado. ¿Tú? Nunca, dijo mi madre con un tono que mezclaba incredulidad y desdén. Mi padre meneó la cabeza, como si la idea fuera tan absurda como un pez pedaleando en una bicicleta. Será mejor que te quedes con tus vestiditos, Gillian, dijo, mientras mi hermano, el eterno favorito, lanzaba una mirada superior por encima de su tenedor. Vivirá de migajas para siempre, añadió con una precisión cruel que cortaba más profundamente que cualquier cuchillo de cena. El aire se volvió denso y sus palabras resonaron como martillos. Pero no me defendí. No discutí. Él simplemente sonríe, una sonrisa tensa que guarda un secreto que nunca imaginarían. 2 semanas después, sus teléfonos no dejaban de sonar. Mensajes desesperados, llamadas sin respuesta. Hasta que le mandé 4 palabras que lo cambiarían todo: salgan de mi propiedad. Pensaron que era una broma. Hasta que descubrieron que no lo era. Durante años construí algo que nunca imaginaron posible. Y en ese momento decidí que nunca más dejaría que sus limitaciones definieran mi valor. ¿Quieres saber cómo terminó esta historia? Quedarse. Porque lo que vino después te dejará boquiabierto. ¿Has pasado por esto? ¿Alguna vez has sentido el sabor amargo de ser subestimado por quienes deberían ser tu mayor apoyo? Cuente su historia en los comentarios. Y no olvides suscribirte para descubrir cómo convertí sus risas en silencio absoluto. La familia Reed alguna vez fue una imagen de armonía. En Raleigh, Carolina del Norte, nuestra casa era un paraíso de risas que estallaban en las barbacoas en el patio trasero o en las noches de juegos de mesa que se prolongaban hasta altas horas de la madrugada. Mis padres, mi hermano y yo nos metíamos en el viejo Beetle de la familia para acampar a orillas de Falls Lake, montamos tiendas de campaña bajo los pinos, asábamos malvaviscos y contábamos historias de terror hasta que el canto de los grillos nos adormecía. Mi padre, James, tan metódico como un reloj suizo, trazó cada sendero que recorreríamos, mientras mi madre, Diane, llenaba el coche con comida suficiente para alimentar a un batallón. Logan, mi hermano, 4 años mayor, era mi héroe en ese momento. Me enseñó a tirar piedras al agua y a robar galletas extra cuando mi madre no miraba. Éramos un equipo. Irrompible. O al menos eso pensábamos. Pero todo cambió cuando entré a la secundaria. Logan se fue a la facultad de Derecho y los ojos de mis padres se iluminaban como faros cada vez que se mencionaba su nombre. Está llegando lejos, dijo mi padre con desbordante orgullo. Al principio yo también estaba orgulloso de él. Hasta el día que anuncié mi sueño: quería estudiar diseño de moda. El silencio que siguió fue ensordecedor. Esto es un hobby, Gillian. No es una profesión, dijo mi madre con una frialdad que dolía más que un cuchillo. Mi padre simplemente asintió, sugiriendo que lo reconsiderara y pasara a la administración. Me tragué mi desánimo pensando que cambiarían de opinión cuando vieran mi potencial. Mi error. Cada llamada a casa se convertía en un festival de las conquistas de otras personas, las impecables notas de Logan, las prestigiosas pasantías, el codiciado trabajo en un bufete de abogados de Raleigh. Era el hijo de oro, el que no cometía errores. Mientras tanto me sumergía en bocetos y agujas, cosiendo sueños en mi pequeña habitación de estudiante. Envié fotos de mi trabajo esperando un atisbo de interés, pero lo único que obtuve fueron sonrisas forzadas y frases como «qué lindo». ¿Pero qué pasa con el plan B, su graduación? Un evento digno de portada de revista. La mitad del vecindario fue invitada a celebrar al Dr. Logan Reed. Yo estaba allí aplaudiendo, pero sintiéndome tan claro como el cristal. Cuando obtuve mi primera pasantía en una boutique local, lo llamé emocionado para contárselo. Mi mamá me interrumpió a mitad de la frase: «Oh, Gillian, tu hermano acaba de cerrar un caso de $1 millón. ¿No es asombroso?» Apreté los dientes, murmuré un sí a medias y colgué. Con el tiempo el favoritismo se volvió más claro que un corte con tijeras. Logan compró un condominio de lujo en el centro de Raleigh y mis padres no se cansaban de alardear de ello en cada almuerzo familiar. Hablaron de su oficina con vistas a la ciudad, de sus trajes a medida, de su vida perfecta. A mí, en cambio, me trataron como a un eterno soñador.
La moda es un mercado difícil, repitió mi padre, en un tono que mezclaba preocupación e incredulidad. ¿Por qué no buscas algo estable como tu hermano? Dejé de discutir. Dejé de compartir. Aprendí a asentir, sonreír y mantener mis planes fuera de su vista. A los 25 apenas hablaba de mi vida. No por falta de amor, sino porque dolía demasiado ser siempre la segunda opción. Esa distancia se convirtió en mi armadura. Mientras ellos vivían la vida de Logan, yo construía la mía, en silencio, pero con una determinación que nunca sospecharon. Cada domingo, la cena en casa de mis padres era una batalla silenciosa. En el comedor de North Hills, los mismos platos sobre la mesa, el mismo aire pesado de juicios tácitos. Llegué desde mi apartamento en Raleigh, preparándome para el mismo itinerario. Logan, impecable con su traje de diseñador, dominó la conversación con historias de victorias en la corte o su nuevo departamento con un balcón gourmet. Mis padres estaban atentos a cada palabra, sonriendo como si fuera el éxito encarnado. Ese es nuestro chico, decía mi padre, dándole palmaditas en la espalda. Mi madre añadió con los ojos brillantes, siempre supiste cómo hacernos sentir orgullosos. Me paré al otro lado de la mesa, empujando el puré con el tenedor, esperando el inevitable giro. Y ella siempre venía. Entonces, Hee-Yeon, empezaba mi madre con un tono entre lástima e indiferencia, ¿todavía juegas con esa ropa? La palabra ropa sonaba a broma, como si mi carrera fuera un capricho infantil. Forzó una sonrisa y mencionó algún nuevo proyecto. Pero mi padre intervino rápidamente, deberías pedirle consejos de inversión a tu hermano. Tiene olfato para ello. Logan, por supuesto, no perdió la oportunidad de reírse. La moda es genial, Hee-Yeon, pero no te llena los bolsillos, dijo con una ironía que goteaba como veneno. Se hizo el silencio. Todos me miraron, esperando una reacción. Simplemente me encogí de hombros, encerrando mis emociones detrás de una pared invisible. No fue solo una cena. Fue todos los domingos del año pasado. La vida de Logan era una película en Technicolor, casos de alto impacto, viajes de fin de semana, el coche nuevo. Mis padres devoraron cada detalle, repitiendo sus logros a vecinos y amigos. Cuando mencioné mis logros me encontré con un distraído, eso está bien, cariño, seguido de un rápido regreso al tema principal, Logan. Una vez mencioné que uno de mis diseños había aparecido en un blog de moda local. Mi madre levantó la vista por un segundo, qué bueno, hija. Luego se volvió hacia mi hermano, cuéntame más sobre esa fusión que hiciste. Dejé de compartir después de eso. La indiferencia dolía, pero no era nueva. Ya había aprendido a dejar que sus palabras se deslizaran como agua por una ventana. Lo que realmente dolía era la justificación detrás de todo. Solo queremos que estés a salvo, decía mi padre, con una voz que pretendía ser amable pero que sonaba como una frase. Un compromiso impostergable, dije con voz tranquila, pero mis dedos presionando el borde de la mesa con una fuerza que delataba la tormenta dentro de mí. Mi madre frunció el ceño, pero antes de que pudiera cuestionarlo, ya estaba alcanzando mi bolso. La risa de Logan resonó detrás de mí, mezclándose con el sonido de los cubiertos golpeando los platos, como si mi partida fuera solo una prueba más de su superioridad. Afuera, el aire fresco de Raleigh me golpeó la cara y me quitó el sabor amargo de sus palabras. Respiré hondo sintiendo el peso de mi secreto como una armadura. Creyeron que me conocían. Creían que sabían de lo que era capaz. Pero mientras caminaba hacia mi auto, un Audi Q5 negro estacionado en el camino de entrada, otro detalle que habían ignorado, sonreí para mis adentros. La ironía era deliciosa. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era Daniel. ¿Y entonces? ¿Cómo estuvo? Escribí rápidamente con los dedos volando sobre la pantalla, tal como esperábamos. No tienen idea. Su respuesta fue instantánea, bien. Porque mañana firmas los papeles. Y en una semana verán tu nueva casa desde su ventana. Me calentó por dentro. No se trataba de venganza. Se trataba de justicia. De años de ser subestimada, de tener mis sueños reducidos a cosas lindas o pasatiempos caros. Mientras conducía por las calles arboladas de North Hills, pasé el cartel de en venta frente a la propiedad que pronto sería mía. Una casa que nunca hubieran imaginado que podría permitirme.
Una casa que casualmente estaba a solo 3 cuadras de la de ellos. Aparqué delante de mi apartamento, pero aún no he entrado. Me quedé allí mirando el edificio donde empezó todo, las noches de insomnio cosiendo a mano, los gritos de frustración, las victorias silenciosas. Ahora, cada costura, cada línea de código de mi sitio web, cada centavo reinvertido me habían traído hasta aquí. No fue suerte. Fue una estrategia. Fue resiliencia. Estaba demostrando primero a mí mismo y luego a ellos, que los sueños no tienen que ser prácticos para ser poderosos. Mientras subía las escaleras, volví a sacar mi teléfono y abrí la carpeta casa, las fotos de la propiedad, los documentos bancarios, el contrato casi finalizado. Mis dedos se cernieron sobre la pantalla, como si tocar las imágenes hiciera que todo fuera aún más real. Entonces le envié un mensaje de texto a mi abogado: consulta con el agente inmobiliario. Quiero las llaves para el viernes. Y prepara el acuerdo de confidencialidad para el equipo de renovación. Nadie dice nada hasta que yo dé el visto bueno. Cerré los ojos por un segundo, imaginando sus expresiones cuando se enteraran. No sería un triunfo en mi rostro, sino una calma soberana. Porque en el fondo, ya había ganado. No necesitaba su validación. Solo necesitaba la nueva dirección para enviar la invitación navideña. Mis ojos sobre los de ellos, una sonrisa fría y satisfactoria tocando mis labios. No era orgullo lo que buscaba, era reconocimiento. Y ahora no tenían más remedio que ver. No hay necesidad de disculparte, dije, mi voz suave como la seda pero aguda como el acero. Nunca esperé que me creyeran. Pero espero que a partir de hoy dejéis de dudar. El silencio que siguió fue eléctrico. Mis amigos, ya familiarizados con mi viaje, intercambiaron miradas de complicidad. Daniel, a mi lado, dio un paso adelante con su sonrisa irónica dirigida a Logan. Creo que subestimaste a tu hermana, ¿eh? Comentó casualmente mientras tomaba una copa de champagne de la bandeja que pasaba. Ji-Yeon no se limitó a comprar esta casa. Ella creó el imperio que le pagó. Logan tragó saliva y sus dedos agarraron el vaso con demasiada fuerza. Mi madre, pálida, intentó esbozar una sonrisa temblorosa. Por supuesto, siempre supimos que eras capaz, cariño, tartamudeó, las palabras sonaron tan falsas como las excusas que nunca había dado antes. Simplemente no imaginábamos que tendría tanto éxito. Mi padre finalmente encontró mi gasa. Había algo nuevo en sus ojos, ni vergüenza ni envidia, sino un respeto reticente, como si estuviera viendo por primera vez a la hija a la que siempre había ignorado. ¿Hiciste todo solo?, preguntó con voz ronca. No solo, corregí, señalando a Linda, Patricia, Daniel y los demás que me rodeaban. Con gente que creyó en mí desde el principio. Y allí, en ese momento, bajo los cristales del candelabro que refractaban la luz como diamantes, entendí, la victoria no estaba en su shock, ni en sus disculpas forzadas. Estaba seguro de que, de ahora en adelante, cada palabra que saliera de mi boca sería escuchada. Cada logro reconocido. Todas las dudas que alguna vez tuvieron sobre mí, enterradas bajo el peso de $3 millones en mármol, vidrio y ambición. Ahora, dije levantando mi copa en un brindis silencioso solo por mí, celebremos de verdad. Y cuando la música empezó a sonar de nuevo, ahora más fuerte, y la risa llenó el espacio que una vez había hecho eco con el sonido de mi propio silencio, supe que esta noche no era el final. Fue solo el comienzo. El comienzo de una era en la que yo dicté las reglas. Y por primera vez todos fueron invitados a mirar. Sus ojos se encontraron con los míos por un momento fugaz, un destello de incomprensión, de miedo disfrazado de sorpresa. Así que sonríe. Ni la sonrisa educada que conocían, ni la máscara de conformidad que usaba en las cenas de Navidad, cuando se tragaba en silencio cada comentario condescendiente. Era una sonrisa aguda, casi depredadora, de esas que preceden a la caída de un imperio. Vamos a comer, dije señalando elegantemente hacia la mesa repleta de delicias que costaban más que el alquiler del apartamento que insistían en que debía aceptar como realidad. Dudaron. El aire entre nosotros se volvió espeso, pesado por el peso de todo lo que nunca se dijo. Pero finalmente ceden como siempre ceden aquellos que se consideran superiores cuando se enfrentan a la evidencia de que el mundo no gira en torno a sus expectativas. La noche siguió su curso, risas forzadas y copas que chocaban como campanas de cristal, haciendo eco de la fragilidad de su fachada.
Mis padres y Logan se quedaron intercambiando palabras vacías, con sonrisas tan rígidas como los cuellos almidonados de mi padre. La audacia de antes, ese tono de voz que decía fracasarás, pero estaremos aquí para recoger los pedazos, se había disuelto como azúcar bajo la lluvia. Linda se inclinó y su perfume envolvente se mezcló con el aroma del champán caro. Lo sacudiste hasta la médula, susurró, sus labios casi rozando mi oreja. Asentí, no con triunfo, sino con la calma de quien por fin ve que las piezas del tablero se alinean a su favor. Sus tontas excusas no importaban. Aún no. Lo que importaba era que por primera vez lo vieran. Y ver, para ellos, era más doloroso que cualquier rechazo. 2 semanas después el intercomunicador sonó como un presagio. A través de la cámara, sus rostros pálidos, tensos, sus rasgos marcados por la urgencia, confirmaron lo que ya sabía. Mi madre habló primero, su voz era un hilo de seda desgastado por el tiempo. Ji-Yeon, necesitamos tu ayuda. Logan, el genio de la familia, el heredero del trono que nunca existió, evitó mi mirada y las palabras salieron como piedras arrojadas a un pozo. La inversión salió mal. Hicimos todo lo posible. Mi padre, siempre el pilar firme, ahora parecía un hombre que descubrió, demasiado tarde, que su castillo estaba hecho de naipes. Lo estás haciendo bien, admitió, como si eso doliera más que la ruina financiera. Tal vez podrías. Lo interrumpí antes de que se completara la frase. Mi voz no tembló. No había odio en ello, ni siquiera satisfacción. Era el sonido de una puerta cerrándose para siempre. Salgan de mi propiedad. Las palabras cayeron como una espada. Sus ojos se abrieron, shock, incredulidad, el primer sabor amargo del rechazo que ellos mismos habían sembrado. Ji-Yeon, por favor, suplicó mi madre con las manos temblando como hojas de otoño. Somos una familia. Sacudí la cabeza, no con tristeza, pero sí con claridad cristalina. No me viste como familia cuando te reíste de mis bocetos. Cuando dijiste que mi sueño era un pasatiempo costoso. Cuando elegiste confiar en su fracaso, señalé a Logan, cuyos hombros se hundieron como si le hubiera dado un puñetazo, en lugar de creer en mí. Tomé mis decisiones. Ahora vive con las tuyas. La puerta se cerró con un clic definitivo. A través del cristal esmerilado vi sus siluetas inmóviles, fantasmas de un pasado que ya no me atormentaba. Las palabras de Linda resonaron en mi mente como un mantra, muéstrales lo que construiste. Yo había mostrado. Y ya no había vuelta atrás. En los días siguientes ignoré cada llamada, cada mensaje, sus súplicas se volvieron cada vez más desesperadas, sus excusas más elaboradas pero siempre incompletas. No se trataba de perdón. Se trataba de justicia. La justicia de una mujer que, después de años de ser tratada como una nota a pie de página en su historia, finalmente pasó página. Mi atención se centró en lo que realmente importaba, GSRE Designs, mi imperio cosido con hilos de ambición y tejido con la seda de mi propia reinvención. La nueva colección, lanzada días después de la fiesta, se agotó en cuestión de horas. Tiendas desde Chicago hasta Miami competían por asociarse, y cada establecimiento vendido era un sello de aprobación que nunca me dieron. Cada boceto dibujado a la luz de mi mesa de dibujo, cada detalle bordado a mano, era una respuesta a los tú nunca, que me habían escupido como verdades absolutas. Mi casa en North Hills, que alguna vez fue un símbolo de sus bromas, se convirtió en mi santuario, un espacio donde el silencio no era soledad sino paz. Trabajó hasta tarde rodeada de muestras de telas y bocetos, y el sonido del bolígrafo raspando el papel era más dulce que cualquier excusa que pudieran ofrecer. Mi éxito no fue solo un negocio. Fue una declaración de guerra fallida. Prueba de que las cicatrices que dejaron se habían convertido en alas. Mientras tanto, en Raleigh, su mundo se derrumbaba como un castillo de arena bajo la marea alta. La inversión fallida de Logan, aquella para la cual habían hipotecado su prestigio, le costó su lujoso apartamento en el centro, que se vendió por la mitad de su valor en una humillante venta de liquidación. Su nombre, que alguna vez fue sinónimo de promesa en los pasillos del bufete de abogados, ahora se susurraba entre risas reprimidas, una advertencia de lo que sucede cuando la arrogancia supera la competencia. Mis padres, que habían construido su identidad sobre el altar de su éxito, ahora enfrentaban el vacío de sus propias decisiones. En las reuniones sociales, las miradas que antes los admiraban ahora se alejaban, llenas de una lástima que nunca tuvieron por mí. La historia de mi partido se había extendido como la pólvora.
Se reían de sus sueños, murmuraban los invitados a las cenas de North Hills. ¿Y ahora? El orgullo que sentían al ensalzar a Logan se había convertido en cenizas. No fue venganza. Fue una consecuencia. La ley universal de causa y efecto, aplicada con precisión casi poética. No me alegré. No hubo tiempo para eso. Mi energía se centró en el futuro, en las colecciones que aún estaban por llegar, en las asociaciones que se multiplicaban, en las personas que, a diferencia de ellos, siempre habían visto el fuego en mí antes de que se convirtiera en un incendio forestal. Daniel, mi compañero, fue la roca en la que me apoyé durante las noches de planificación, sus ojos brillaban con un orgullo que nunca tuve que suplicar. Eres una fuerza de la naturaleza, Ji-Yan, dijo una noche mientras hacíamos cálculos que hacían que los suyos parecieran cambio de supermercado. Linda, mi hermana del alma, fue la chispa que encendió mis ideas más atrevidas. En un café en el centro de Raleigh, ella se inclinó sobre la mesa, sus dedos entrelazados con los míos. No solo les demostraste que estaban equivocados. Construiste un mundo que ni siquiera pueden entender. Y era verdad. Mirando hacia atrás, vi cómo cada una de sus dudas había sido en realidad un regalo. Cada risa ahogada de Logan, cada suspiro exasperado de mi madre, cada sé práctico de mi padre, todo eso me había empujado más lejos, más arriba, a un lugar donde sus opiniones ya no tenían jurisdicción. No se trataba de demostrarles nada. Se trataba de honrar a la mujer en la que me convertí a pesar de ellos. Para cualquiera que lea estas palabras, que quede claro, su valor no lo determinan aquellos que lo subestiman. Consiste en la terquedad de continuar cuando se le dice que se detenga. En las manos que se extienden para levantarte cuando tropiezas. En la valentía de transformar el dolor en propósito. Mi familia pensaba que conocían mis límites. Pero los límites son para quienes creen en ellos. ¿Y yo? No tengo ninguno.